Sí, observé. Listo. Bueno, primero, gracias por el espacio aquí para tratar de compartirles algo de lo que llevo en mi mes y medio de residencia y pues bueno, no, para todos beneficiarnos de la charla y de pues de estos espacios. Lo primero, al hablar de síndrome compartimental agudo, es pues identificarlo, es qué es. Tenemos que se define como la elevación de la presión intersticial en un compartimiento osteofacial cerrado que me genera un compromiso microvascular. Aquí vamos a tener, digamos, tres componentes fundamentales. El primero es el aumento de la presión por cualquier razón, sea por una causa externa o por una causa externa que me disminuya el volumen del compartimento o un aumento del volumen que está dentro de ese compartimento. Hablamos de un compartimento cerrado, un compartimento que no es distendible. Si nosotros, pues, tuviéramos un compartimento que se puede aumentar su volumen de acuerdo a la necesidad, no habría problema en cuanto a la variación. Pero precisamente debido a que la fascia es inelástica, vamos a encontrar que no se puede distender y que no puede, digamos, adaptarse a esos cambios de volumen y que estas presiones me van a generar un compromiso microvascular, que es lo que en definitiva me va a generar el daño sobre la extremidad y los tejidos. Reconocer que es la complicación de un trauma o cualquier otra condición que cause sangrado, edema o compromiso vascular a nivel de la extremidad y que dentro de las causas más comunes que tenemos son fracturas y lesiones por aplastamiento, casi en un 70-80% van a estar relacionadas a uno de este tipo de lesiones. La etiología hablábamos, fracturas en el 69%, de todas estas el 36% corresponden a diafisarias de tibia, que pues es el lugar más frecuente donde encontramos el síndrome compartimental a nivel de pierna, y luego le seguiría lo que es el radio distal. Cuando hablamos de pues, lesiones por aplastamiento, puedo yo tener lesiones de tejido blando sin ningún tipo de fractura y aún así tener aumento del volumen y un síndrome compartimental. Otros tipos, otras causas como el accidente ofídico, pues picaduras de animales, me van a generar un edema tan marcado que eso me va a comprometer la irrigación de la extremidad, quemaduras, particularmente cuando hacen estas quemaduras en banda que me generan torniquete, también me va a generar un aumento del edema que me va a desencadenar en síndrome compartimental. Cualquier tipo de compresión externa, lo que uno siempre le escucha al profesor, no lo coloques muy apretado, no le aprietes, mira que mueva los deditos, que no estén pálidos, porque también una causa muy frecuente es la causa iatrogénica. No solamente cuando uno está hablando con el paciente, sino en el paciente en un postoperatorio, el paciente está anestesiado y uno aprieta a lo que da la extremidad y ahí está generando una fuerza excesiva. En hospitalización, algo, digamos, no muy frecuente, pero que hay que sospecharlo, son los pacientes con anticoagulación o con profilaxis o pacientes con algún tipo de coagulopatía que me pueden hacer hematomas espontáneos y esto me genera también aumento del volumen y un síndrome compartimental. Dentro de la fisiopatología tenemos primero lo que hablábamos de la presión del compartimento. Tenemos el compartimento que no se me va a distender ante ese aumento de volumen y ese aumento de volumen no va a ser capaz pues por ese aumento de la presión no va a ser capaz de suplir los requerimientos metabólicos pues, de perfusión del tejido. Tengo el aumento en la presión compartimental, que primero me genera un colapso de los vasos linfáticos, luego un colapso de los vasos de las venas, y ya muy avanzado y muy rara vez me va a generar un colapso de la circulación arterial. Al yo tener este colapso en la presión venosa, voy a tener una disminución del gradiente arteriovenoso de esa presión de perfusión que más adelante vamos a ver, y esto me va a generar una incapacidad para cumplir las demandas del tejido, que aquí es donde ya empieza el daño a nivel de tejido muscular y tejido nervioso principalmente. A nivel sistémico, más allá, pues digamos que lo que uno siempre piensa del dolor muscular, de las parestesias, de la ausencia de pulso, a nivel sistémico, por esta necrosis tisular, vamos a tener liberación principalmente de mioglobina y otros metabolitos tóxicos
similar a un síndrome de reperfusión o a un síndrome por aplastamiento, que al yo tener todos estos componentes intracelulares, como es la CPK, como es el potasio, vamos a tener lesión renal, arritmias cardíacas, shock, que me van a desencadenar en la muerte. Entonces aquí ya digamos un punto a recordar es que uno no corre con el paciente en el que sospechamos síndrome compartimental solo por la viabilidad de la extremidad, porque queremos salvar la extremidad, sino también porque el paciente con un síndrome compartimental instaurado es un paciente que termina muriéndose, porque se liberan todos estos componentes al torrente sanguíneo y me terminan desencadenando ya problemas que comprometen la vida. Importante, pues, al yo tener instaurado el síndrome compartimental, pues al empezar esa isquemia tisular, entender dentro de la fisiopatología los tiempos en que se me presentan los daños, porque así vamos a entender las manifestaciones que voy a encontrar en este paciente. Lo más temprano que yo tengo es que inclusive hasta dentro de una hora el nervio todavía está presentando conducción de impulsos nerviosos. Entonces, pues aquí ya tenemos que dentro de las manifestaciones iniciales va a ser ese paciente que puede presentar parestesias, hormigueos, en la percepción de temperatura de la extremidad. Hacia las 4 horas es donde se ha encontrado la máxima tolerancia del músculo y neuropraxia. Aquí abajo tenemos la clasificación de SEDON de lesión nerviosa. Neuropraxia hablamos cuando hay una lesión funcional del axón, es decir, esta es una lesión que va a ser reversible, una lesión pues que el paciente la va a presentar y que dentro de 3 meses el paciente puede recuperarse por completo. Ya cuando hablamos de una axonotmesis es que hablamos de un compromiso del recubrimiento de ese axón, y de una neurotmesis cuando ya hablamos de sección completa pues, del axón y del tejido conectivo alrededor. Alrededor de 6 horas los resultados son muy variables. Yo no sé ese paciente que lleva 6 horas con un síndrome compartimental instaurado, yo no sé si al resolverlo voy a tener reversión del daño o ya va a ser un daño permanente. Y luego de 8 horas ya hablamos de daños irreversibles tanto a nivel muscular como a nivel nervioso, porque vamos a tener la axonotmesis. Recordar pues que estos dos, axonotmesis y neurotmesis, pues ya van a ser daños irreversibles dentro del nervio. Listo, yo a una hora tengo instauración del daño, y pues si lo han leído sabemos que lo más característico del síndrome compartimental es el dolor exagerado a lo que uno espera encontrar en ese paciente. Y más allá del dolor exagerado, es ese dolor que se exacerba con la movilización pasiva. Tener en cuenta que si yo a las 4 o 6 horas de instaurar un síndrome compartimental voy a tener lesión nerviosa, es posible que en estadios avanzados yo encuentre un síndrome compartimental sin dolor. Y entonces uno pensando, síndrome compartimental es igual a dolor, es igual a dolor, me encuentro ese paciente donde yo lo veo, digamos, quejándose porque el pie está muy hinchado, quejándose porque lo siente frío, porque está morado, pero entonces si no le duele no es síndrome compartimental, no es del todo cierto. Tener en cuenta que puedo tener el síndrome compartimental sin dolor. Dentro del diagnóstico, fundamentalmente la clínica, voy a tener, digamos, dos componentes, la parte clínica y la parte objetiva de medición de la presión compartimental. En la historia clínica, tener primero un alto índice de sospechas, tenemos que es más frecuente en pacientes hombres, adultos jóvenes hasta los 29 años, básicamente porque es una población que adopta más frecuentemente conductas de riesgo, manejar bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de sustancias psicoactivas, pues que están correlacionadas con traumas de mayor energía. Dentro de las fracturas de tibia que tenemos, que son las más frecuentes que podemos encontrar, las fracturas segmentarias, pues son aquellas que me van a generar un hematoma en el foco de fractura de tal magnitud que me va a generar un edema eh, pues de mayor volumen y mucho más rápido. De igual manera, las fracturas de meseta tibial bicondilias, pues a nivel de la rodilla vamos a tener unas rodillas muy edematizadas, muy hinchadas, que hacia proximal en el muslo o hacia distal pueden disecar tejido e instaurarme el síndrome compartimental. Y cualquier tipo de mecanismo de alta energía, como son los accidentes de auto versus peatón, o accidentes en bicicleta o en motocicleta mayor a 40 millas por hora, lo que consideramos un accidente de alta energía.
Heridas por arma de fuego en tibia y fíbula proximal. Esta cuña, digamos, para hablar del síndrome compartimental con heridas. También descartar un síndrome compartimental porque el paciente tiene alguna herida o algo que abra la continuidad de la piel, no me lo descarta. Yo puedo tener perfectamente una fractura abierta y de igual manera el síndrome compartimental instaurado. Lo que siempre hablan y nos preguntan de las P clásicas del síndrome compartimental, tenemos dolor por pain, presión, pulsos ausentes, parálisis, parestesias y palidez. De aquí tenemos que lo más temprano, como veíamos en ese, digamos, en esa línea temporal, van a ser las parestesias por la lesión nerviosa que se instaura tan temprano como dentro de una hora, y el dolor, que importante no es hablar del paciente tiene dolor y ya, sino de las características de dolor. Primero, que es un dolor muy exagerado, pues un dolor muy desproporcionado a lo que uno encuentra en estos pacientes, y que es un dolor que exacerba con la movilización pasiva de las extremidades. Digamos que en las extremidades nosotros solemos adoptar una posición siempre de flexión. Si uno relaja los músculos, siempre va a ver que la muñeca está flexionada, las manos están pues hacia una flexión, que es la posición funcional, la posición de reposo. Entonces, ante esa extensión pasiva de los compartimentos y de la fascia, voy a tener un dolor exagerado. Hablando de parálisis, digamos que ya es cuando hay un síndrome compartimental instaurado donde tengo daño a ese nervio. Hablando de palidez y de pulsos ausentes, es muy raro que la presión de un compartimento sea tal que me ocluya la irrigación arterial. Entonces, pues cuando yo tengo una sospecha de síndrome compartimental y además lo voy a encontrar con pulsos ausentes y palidez, hay que pensar ya es en lesión vascular, que precisamente por ese mismo sangrado, por ese hematoma que voy a tener en el compartimento, se me instaura la patología. Y en cuanto a la presión, si bien tenemos que el dolor es el signo temprano, digamos, más característico, la presión eh, es ese signo objetivo que yo puedo ver en el paciente. Un paciente que yo le encuentro ese edema, tensión, esa piel brillante, que yo lo toco y está duro, pues está, digamos, inflado, es un paciente del que yo le voy a sospechar ese edema, tensión. ¿Por qué es importante? Porque no todos los pacientes van a estar despiertos, no todos los pacientes van a ser valorables, no todos los pacientes me van a decir, ah, sí, cuando usted me dobla el dedo o me lo extiende, me duele. Pacientes bajo los efectos del alcohol, pacientes bajo los efectos de anestesia, sea local o regional, pacientes politraumatizados que tengamos trauma cráneoencefálicos con un Glasgow disminuido, son pacientes donde no va a ser, digamos, confiable esa valoración. Aquí en Perlas Clínicas, lo que hablábamos en la valoración, pues el dolor desproporcionado con la movilización pasiva, la presión aumentada, la palpación, que digamos que es casi que el único signo objetivo al examen físico que voy a encontrar. Lo que hablábamos del síndrome compartimental sin dolor cuando ya el daño nervioso está instaurado, y prestar mucha atención a estos factores confusores de los que hablábamos, que son los que me llevan a, digamos, a optar o a tomar la decisión de tomar una medición objetiva de la presión compartimental. No es algo frecuente, está descrito en la literatura, pues que hay estos dispositivos que ya vienen así, uno simplemente, digamos, chuza el compartimento que quiere evaluar y ahí le va a dar el valor absoluto. En nuestro medio están descritos distintas estrategias para tomar la presión, que uno pues con una trampa de agua, con una vía arterial. La que más sirve es con el monitor para medir la presión arterial invasiva. Es poco preciso cuando las presiones están en los rangos inferiores, pero precisamente lo que yo quiero detectar es un aumento. Entonces, en ese paciente con el síndrome compartimental instaurado, yo chuzo y voy a encontrar esas elevaciones en la presión intracompartimental, y pues voy a tener una lectura confiable para ese paciente en el que yo no estoy seguro que mi valoración sea viable. Digamos, hace unos 10, 15, 20 años se hablaba de un valor absoluto. El valor normal del compartimento es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Entonces hablábamos que cuando teníamos
una presión compartimental mayor a 40 milímetros de mercurio, listo, tiene un síndrome compartimental, vamos a hacerle la fasciotomía. Recientemente ya no se habla tanto de ese valor absoluto, sino de la diferencia de la presión de perfusión, que es lo que tenemos acá, la presión diastólica, menos la presión que yo mido en ese compartimento. Si esa presión es menor a 20 milímetros de mercurio, se habla de un valor crítico donde voy a tener, donde no va a ser suficiente esa perfusión que le está llegando y se me va a instaurar sí o sí un daño al tejido. Importante al momento de medir, pues que no es lo mismo medir en el foco de fractura a medir más distal o más proximal. Pues básicamente con 5 centímetros hacia distal o hacia proximal voy a tener cambios importantes en la toma de la presión. En esta tabla resumido está lo que hablábamos, paciente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, bajo los efectos del alcohol, paciente anestesiado que el anestesiólogo le colocó un bloqueo regional, tener en cuenta ese paciente que de pronto el anestesiólogo le quiere colocar el bloqueo para manejo de dolor, pero yo lo veo muy hinchado, es un paciente en el que yo quiero estar encima valorando la asintomatología de ese paciente. Entonces, muchas veces, digamos, es preferible manejarlo con analgesia oral o intravenosa, que yo la puedo titular, que dejarle un bloqueo que me lo va a tener, digamos, anestesiado unas 12, 24 horas y ya pues 24 horas con el edema, con el daño a tejido blando, va a ser muy tarde para yo querer hacer cualquier tipo de intervención. El tratamiento es, digamos, la parte más fácil de la charla porque es fasciotomía y ya. Simplemente es el manejo quirúrgico, pues si yo tengo que el compartimento está muy apretado, lo que tengo que hacer es liberarlo abriendo la fascia. Pero más allá que del manejo quirúrgico, que digamos que es la última instancia y es cuando uno corre, hay otras cositas importantes que hay que hacer y dentro del manejo también está ese eslabón de prevención, eh, sospecharlo con cualquier paciente que tenga, sea una férula, sea un vendaje, sea una inmovilización con yeso circular, paciente que a ti te dice, me duele el yeso, pues una cosa es que te diga, me duele el tobillo, me duele donde me hicieron la incisión, me duele donde tengo la fractura, es ese paciente que dice, yo siento que esto me aprieta. Claramente el paciente eso le aprieta, ahí no tiene un síndrome compartimental, pero si yo le digo es que eso está hinchado, es que eleva la pierna, es que esperemos que deshinche, y yo espero que baje el edema, ese es un paciente donde se me va a instaurar un síndrome compartimental. Aquí el tema es creerle al paciente, si él me dice que lo tiene hinchado, que no me dé flojera, quitarle el vendaje elástico, aflojarlo, se lo vuelvo a colocar un poquito más suave vendaje que uno coloque, férula que uno coloque, preguntarle al paciente cómo te sientes la pierna, está muy apretado, mueve los deditos, siempre antes y después de cada procedimiento. Paciente 3 veces te ha dicho que lo siente muy apretado, 3 veces hay que soltárselo y volverlo a apretar. De pronto no solo soltar el elástico, el algodón hay veces que también puede contribuir a tener esa extremidad apretada, entonces también vale la pena quitarle el algodón y volver a colocárselo, así sea muy, muy cansón. No elevar la extremidad. Aquí hablamos pues que claramente medidas antiedema, uno trata de tener la extremidad elevada, pero en el síndrome compartimental si uno la eleva mucho, esa poquita sangre que le está llegando, digamos que por efecto de gravedad, no le va a llegar. Pero aquí está, digamos, la contrarrespuesta a esa propuesta y es, pero si yo no elevo la extremidad, voy a favorecer el edema. Entonces, digamos que tampoco es dejarle la pierna colgando que de igual manera, por efecto de la gravedad, me va a generar éstasis venosa, sino tenerlo básicamente a nivel del corazón. Y por último, la fasciotomía, sea que esté en piernas, en muslo, en brazos, antebrazos, en cualquier lugar, digamos que a uno siempre le van a preguntar de estudiante de interno cuántos compartimentos tiene la pierna, cuántos compartimentos tiene el antebrazo, el muslo. Puede que pregunten cuántos. Aquí en el más frecuente tenemos la pierna que tiene 4 compartimentos, el anterior, el lateral, el posterior superficial y el posterior profundo. Y de igual manera, esas son los compartimentos que uno tiene
que liberar. Aquí tenemos, digamos, cada estructura que pasa por cada compartimento y lo que me interesa conocer de esa anatomía, básicamente pues para el manejo quirúrgico. Del manejo quirúrgico ahorita es importante conocer que hablan de una fasciotomía percutánea donde hace una incisión pequeña de unos 5 u 8 centímetros y luego percutáneamente con unas tijeras abren la fascia. Esto tiene un riesgo muy, muy alto que la piel no me permita la expansión completa de los tejidos. Entonces, pues uno siempre va a escuchar a los profesores que le dicen, ábralo todo. Y son incisiones grandes, de 15 20 centímetros. Aquí uno no piensa en la estética, aquí uno abre pues la extremidad por completo y uno enseguida ve, digamos, cómo se hernia eh, los músculos. Aquí son los métodos de 2 incisiones. Aquí no voy a reparar mucho en esto. Para pierna, que puedo hacer una sola incisión del lado de la tibia, del lado de la fíbula, perdón, para liberar los 4 compartimentos, o hacer 2 incisiones, que es técnicamente más fácil. Este es el abordaje parafibular, que es con una sola incisión y digamos que vamos disecando para abrir todos los compartimentos. En antebrazo, que tenemos básicamente 2 compartimentos, el compartimento anterior de flexores de la muñeca, el compartimento posterior de extensores de la muñeca. En algunos autores se habla del taco móvil, que es un tercer compartimento que digamos que me divide estos extensores de la muñeca, y en este taco móvil voy a tener lo que es el braquiorradial, el extensor radial del carpo largo y corto, que van a ser ese tercer compartimento. Am, en brazo, recordar que tenemos un compartimento anterior de flexores, un compartimento posterior de extensores, y en muslo que tenemos 3 compartimentos, el medial, anterior y posterior. Y en lo que es mano, tenemos 10 compartimentos. Hablar de 10 compartimentos no es hablar de 10 incisiones, simplemente uno hace las incisiones en la piel necesarias para liberar los compartimentos. Y por último, dentro de las complicaciones que tenemos, van a ser la mionecrosis, que consecuentemente me genera un síndrome de reperfusión y liberación nuevamente de metabolitos tóxicos al torrente sanguíneo, que termina, digamos, en un compromiso sistémico del paciente. La contractura, digamos, la clásica, la que más se conoce, la contractura isquémica de Volkmann, que digamos que es ese músculo que ya no hay nada por hacer con él y me va a generar deformidades en flexión, lesión nerviosa que puede o no ser reversible, pie equino precisamente por esa lesión nerviosa y por esas contracturas, y debilidad que puede ser secundario a la lesión nerviosa o a las mismas secuelas del músculo. Y básicamente eso sería todo en cuanto a síndrome compartimental. Gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, me comentan. Yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Eh, digamos, en un paciente postoperatorio que todavía está usando un yeso, pues habíamos dicho que el paciente refería que sentía, pues lo sentía apretado con edema y esto, se tendría que cambiar el yeso, pero, o sea, se tendría que quitar y volver a poner otro yeso, o se quitaría un yeso y se pondría una férula mientras descarto o confirmo el síndrome compartimental. Muy raro un postoperatorio que quede con yeso circular. De pronto son los pacienticos con reducción cerrada y pues lo inmovilizan con su yeso circular. Si hablamos de un posquirúrgico, digamos un clavo intramedular de tibia, ese paciente no va a quedar con yeso circular porque precisamente para eso es la cirugía. Hay pacientes que tú encuentras que le colocan pines que quedan con ferulita, o pues un clavo de tibia queda con vendaje blando. Sea que tenga el férula o el vendaje blando, es quitárselo. Mira que a mí me pasó cuando era médico general, no hace mucho. Los ortopedistas son muy celosos con las heridas, con las incisiones,
y uno siempre ve en las notas quirúrgicas, o bueno, me pasó en Barranquilla y en Medellín, que las notas quirúrgicas siempre dicen no destapar hasta orden del ortopedista o destapar dentro de 48 horas. Y muchas veces si tú destapas a un paciente sin una justificación fuerte, el ortopedista te va a preguntar, no te va a regañar, pero sí te va a decir por qué lo destapaste, porque eso expone la herida. Yo llegué a pasar la ronda, un paciente, una cirugía, un postoperatorio de maleolos. Los tobillos se hinchan mucho, las mesetas tibiales se hinchan mucho antes de la cirugía y después de la cirugía. Y al paciente yo le pregunté cómo está y me dijo que pasó muy mala noche, que sentía mucho dolor, que sentía eso muy apretado. Y él me mostraba, o sea, tal cual como si estuviera ahorcando el tobillo. Yo, y ahí te digo, fue un error por no querer destaparle la herida, por no querer exponerla. Yo dije, vamos a esperar que venga el ortopedista y le comentamos a ver si hay que destaparlo. Lo valoré, pues tenía su perfusión, tenía su sensibilidad, pero tenía bastante dolor. Ahí claramente no estamos hablando de un síndrome compartimental, pero sí son las horas previas a que se instaure uno. Llega el doctor, eso pon tú que fue a las 7:30 de la mañana, él llega más o menos a las 9. Yo le digo, doctor, este paciente, pues se lo presenté de primero, este paciente me dijo que tenía, pues, eso bastante apretado, no sé qué, yo no lo quise destapar por no exponer la herida, ¿será que lo destapamos? Y él me dijo, Miguel, a la próxima, no me esperes, enseguida destápalo. Entonces, como que la enseñanza ahí es creerle al paciente, si está muy edematizado, quitarle el vendaje blando, perdón, el elástico, uno le pregunta, ¿con el elástico descansaste? Y ellos inmediatamente, o sea, respiran. Y ellos te dicen, o sea, ya, soy otra persona. Entonces, le colocas ese mismo vendaje, no hay necesidad de cambiarle la férula. La férula se cambia cuando hay puntos de presión eh, y le colocas el mismo vendaje elástico. Tener en cuenta el vendaje elástico, uno no lo estira para que dé toda la vuelta, que te dieron un vendaje elástico para poner la ferulita y no te alcanzó, eso no es que por pena no voy a pedir otro y lo voy a estirar, eso es pues si necesito dos, necesito dos, si necesito tres, necesito tres. Y te lo digo así porque me pasaba a mí. Por pena yo lo estiraba un poquito más y le queda muy apretado y no vale la pena, pues pedir dos, tres elásticos, los que sean necesarios. Pacientes con yeso circular, uno de pronto sí la piensa más, pensando en no perder la reducción. Ahí ya uno piensa qué tanto tiempo ha pasado y si el paciente, dos cosas, está moviendo los deditos y está con la extremidad elevada. El paciente puede que te llegue con el yeso circular y los dedos hinchados, pero tú le preguntas o tú lo ves y él llega caminando como si no tuviera nada. El paciente con el yeso no llega con el brazo colgando, tiene que llegar con el brazo a nivel del pecho precisamente para que no haga esta venosa y explicarle claramente al paciente que aunque le duela, tiene que abrir y cerrar los dedos. Por ejemplo, una cirugía de radio distal, la lesión no está en los dedos, él puede mover los dedos. Va a doler por la cirugía porque los tendones se inflaman, pero igual tiene que moverlos para evitar que se edematice. Si yo le digo eso al paciente, el paciente lo empieza a hacer en unas 2, 3 horitas, ya le ha bajado el edema, no tengo necesidad de quitarle el yeso circular. Si ya yo tengo una alta sospecha, ya, pues ahí sí digamos que importa más la extremidad y el posible daño a los tejidos que perder la reducción. No sé si quedó clara la pregunta o hizo falta algo. No, ya, quedó claro. Muchas gracias.